Buenas noches, amados amigos y hermanos. Esperamos en Dios de que cada uno de ustedes se encuentre disfrutando de las ricas y abundantes bendiciones que solo emanan de nuestro buen Dios por su infinita misericordia. Reciban un cordial saludo de parte del equipo pastoral de la Iglesia de Dios del barrio La Javía o IDEC Tu Hogar. Estamos agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de poder llegar hasta la intimidad de su hogar para poder traer el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros y para ustedes en esta noche de domingo 26 de julio. Y para ello quiero que ustedes, si tiene a bien, puede buscar en su dispositivo la Biblia o puede abrir su Biblia si la tiene en físico en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Ahora traigo la segunda parte del tema que intentamos abordar el domingo pasado, pero que por asuntos de fuerza mayor se nos fue imposible culminarlo. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 1. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Verso 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El domingo anterior mencionaba de que el amor tiene dos rostros. El típico rostro que nosotros lo entendemos o lo conocemos de manera confusa. Aquel amor que lleva al ser humano a poder desprenderse económicamente, de tal manera que fácil se le es regalar una libra de azúcar, una libra de frijol. Le será fácil poder abrazar, le será fácil poder brindar un beso, pero ese es el típico rostro del amor que nosotros solemos conocer, y por cierto que de manera confusa. Digo confusa porque una libra de azúcar, una libra de frijol, cualquier persona lo puede dar, independientemente cuáles sean las motivaciones o los detonantes que lo llevan a poder dar tal regalía. Un abrazo, un beso, cualquier persona lo puede dar, independientemente cuál sea la intención. Pero el otro rostro del amor, que es el que voy a tomar para centrar ahí el tema, cuyo tema es el rostro subestimado del amor, es aquel amor que se demuestra con acciones, no tanto con palabras, no tanto con presentes, sino que se demuestra con acciones, es decir, que se demuestra con aceptación, se demuestra con acciones, de tal manera que desarrollamos paciencia, comprensión, respeto, ayuda espiritual para las personas, de tal manera que pueden encontrar en nosotros un confidente, una persona que respetará sus decisiones. Podrán encontrar en nosotros a un amigo que, lejos de traicionarlos, antes bien los ayudaremos espiritualmente. Hay algo muy importante que no debemos de perder de vista nosotros ante este tema que mencioné, el rostro subestimado del amor.
Y es de que el amor es respeto y es comprensión. Es decir, quien ama genuinamente desde este rostro del amor es una persona que respeta y que comprende. Gloria a Dios. A continuación yo quiero resaltar junto a ustedes, amados hermanos y amigos, 5 pasos que nos llevarán a priorizar. Número 1, a priorizar, a vivir y a demostrar el verdadero amor, ese rostro que ha sido ignorado o subestimado tanto por personas dentro como fuera de las congregaciones. Por ende, esa clase de amor ha ido extinguiéndose. El rostro ignorado del amor, 5 pasos que nos van a encaminar hacia allá. El primer paso es respetar la decisión de los demás. Cuando nosotros vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Dios respetó la decisión del ser humano. Encontramos allá en Génesis, en el capítulo 2, cuando Dios le da a Adán, al primer hombre, a Eva, la primera mujer, instrucciones exactas, qué es lo que ellos debían hacer. Pero resulta que cuando se encontraron en el momento de decisiones que cambiarían su vida y la vida de toda la raza humana, ellos tomaron una decisión equivocada. Pero Dios respetó la decisión. Vemos un poquito más adelante, desde Joel capítulo 2, verso 28, hasta Hechos capítulo 2, donde vemos el cumplimiento de dicha promesa acerca del Espíritu Santo. Desde el capítulo 14 hasta el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesucristo estuvo promocionando los beneficios del Espíritu Santo. De tal manera que todo aquel que escuchara de los beneficios del Espíritu Santo, tanto para convencernos de pecado, como también para poder sellarnos como propiedad de Dios, y también para empoderarnos, para rendir a Dios un servicio efectivo, un servicio de eficiencia. De tal manera que el Espíritu Santo desde ese entonces ha estado al alcance de todo ser humano, de todo cristiano. Y el ser humano es decisión personal si decide apropiarse de esos beneficios del Espíritu Santo o ignorarlos. A donde quiero aterrizar es de que el Espíritu Santo, no solo Dios, sino también el Espíritu Santo respeta la decisión del cristiano, si quiere o no apropiarse de sus beneficios. Jesucristo no es la excepción. Jesucristo respetó siempre y sigue respetando la decisión de la raza humana. En la Biblia nosotros encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, verso 34 en adelante, vemos de que Jesucristo advierte a Pedro cuando él está anunciando su muerte, su aprehensión y muerte. Jesucristo le advierte a él y a todos y les dice: os digo que vosotros os escandalizaréis cuando el Hijo del Hombre sea aprehendido. Y todos no mencionan nada excepto Pedro. Pedro le dice: yo no me voy a escandalizar de ti, yo voy a ir a la cárcel, incluso mi vida daré por ti si es necesario. Pero Jesucristo le dice: yo te digo que antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Jesús se lo había advertido. Y llega el momento cuando Jesús es aprehendido y Pedro anda en su travesía alrededor de Jesús y la multitud que proclamaba que debían de crucificarlo. Empieza la gente a reconocer que Pedro, el que antes había sido pescador, ahora está lejos de Jesús, pero lo identifican de que él era discípulo de Jesucristo. Y Pedro decide, a pesar de que con mucha antelación Jesucristo se lo había advertido, Pedro decide negar a Jesús y lo niega las 3 veces que Jesucristo le había advertido.
Vamos un poco más adelante. Siempre en el capítulo 26, nada más que un poquito para atrás quise decir. En el capítulo 26, verso 15, cuando Jesús está participando de la última cena con sus discípulos, Jesucristo les dice a los 12, he aquí está la mano del que me entregará. Más adelante en el verso 15 nosotros vemos de que literalmente el texto dice que Judas llegó con los sumos sacerdotes y le dice, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Siempre en el capítulo 26, nada más que en el verso 21, Jesucristo dice, y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Jesucristo respetó la decisión de Judas, a pesar de que su decisión lo iba a llevar, en alguna medida a sentirse mal, porque Judas era uno de los 12 hombres que Jesús había elegido. Es decir, si Dios respeta la decisión del ser humano, sea buena o sea mala, el Espíritu Santo lo hace, y Jesucristo también lo hizo y lo sigue haciendo. De tal manera que aquel que le cree necesario, Él entra y transforma la vida total del ser humano. Pero también aquel que decide rechazarlo, Jesucristo respeta la decisión. Entonces, si Dios en las tres maneras que tiene de manifestarse, Padre, Hijo y Espíritu Santo, respeta la decisión del ser humano, ¿por qué no hacerlo nosotros? Es una de las mejores formas que tenemos de demostrarle a las personas que nosotros los amamos. Pueda que nosotros no estemos de acuerdo con las decisiones. Jesucristo no estaba de acuerdo con la decisión de Judas, tampoco con la decisión de Pedro. Dios no estaba de acuerdo con la decisión que Saúl tomó, el primer rey que Dios eligió para que estuviera sobre su pueblo. Pero Dios respetó la decisión. Él nos respeta de tal manera que si nosotros hoy por hoy decidimos darle la espalda, Él no nos va a obstaculizar el paso. Él va a dejar que nosotros tomemos la decisión, porque por eso Él nos dio a nosotros la capacidad de tomar decisiones basadas en nuestra capacidad, valga la redundancia, de raciocinar, de hacer uso de razón. Entonces, Jesucristo respetó las decisiones porque Jesucristo nos amó como nadie. El Espíritu Santo y Dios mismo respeta las decisiones de la raza humana porque Él nos ama como nadie nos amaría. Entonces ya tenemos que dejar de lado aquella manera tan confusa de creer que nosotros amamos a la gente porque los abrazamos o porque les damos una libra de frijol. ¿De qué sirve que nosotros le demos una libra de frijol, una libra de azúcar a alguien si cuando da la vuelta o toma decisiones equivocadas nosotros vamos a estar criticándolo? Nosotros vamos a estar juzgándolo. Jesucristo no lo hizo y recuerde que nosotros vamos tras ese prospecto, tras Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque vamos tras los pasos de Jesús de tal manera que logremos vivir tal como Él vivió en su escasa vida de 33 años y medio aproximadamente. Entonces el primer paso que nos va a llevar a demostrar, a conocer y a ser vívido el verdadero amor, o sea, ese rostro subestimado del amor, es respetar la decisión de los demás. Si los demás deciden casarse, qué bueno, gracias a Dios. Si deciden irse sin casarse, es asunto de ellos. Si deciden vivir la vida de acuerdo como Dios quiere, hablando de la gente cristiana, qué bueno, gracias a Dios, hay que apoyarlos. Pero si deciden vivir una vida superficial, tratando de imitar al mundo, ese es asunto de ellos. Si nosotros bien nos interesa el tema, lo que debemos de hacer es clamar.
es interceder por ellos, pero no debemos de caer en la crítica de las decisiones ajenas. Son nuestras decisiones las que debemos de criticar y llegar a la conclusión si tomamos una buena o mala decisión durante todo nuestro día, pero somos nosotros. Muy bien, el segundo paso de los 5 que dije que mencionaría junto a ustedes es comprender el error y pecado ajeno. Óyelo bien, es comprender el error y pecado ajeno, entendiendo tu falibilidad. Es decir, debemos de comprender cuando alguien comete un error o cuando alguien peca, que son dos cosas diferentes. Debemos de comprenderlos basado en el entendimiento que tenemos de que nosotros no somos infalibles. Nosotros como seres humanos somos personas falibles. Ahora falló nuestro hermano pecando o cometiendo un error. Posiblemente mañana seremos nosotros. Y de la misma manera tan tajante como tratamos a los hermanos, de esa misma manera nos tratarán a nosotros. Esa es la dinámica de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre siembra, dijo Jesús, eso mismo cosechará. Si sembramos comprensión cuando el hombre falla o peca, eso mismo nosotros cosecharemos. No debemos en ningún momento perder de vista que todo ser humano es falible. Debemos de estar conscientes de nuestra falibilidad, de tal manera que cuando alguien comete un error, cuando alguien peca, si tenemos interés en la persona, lo que debemos de hacer es orar por ellos. Lo que debemos hacer es interceder a Dios por estas personas, porque ahora fallaron ellos. Y puede ser que mañana nosotros fallemos de la peor forma, no tanto como ellos fallaron. Gálatas capítulo 6, verso 1, es ahí donde quiero sustentar este segundo paso. Gálatas, de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, verso 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. ¿Quiénes son espirituales? Aquellos que se visten con vestuario decoroso, que se visten hasta el ojo del pie, como decimos en el buen coloquial, aquellos que usamos corbata. No. Los espirituales son aquellos hombres y mujeres que estudian y viven la palabra de Dios correctamente interpretada. Ellos y ellas son espirituales. El atuendo, la corbata, la falda, el vestido, eso ya son temas aparte. Pero la espiritualidad se detecta cuando alguien estudia y vive la palabra correctamente interpretada. Continúa diciendo el texto: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amados hermanos, fácil es criticar y juzgar, como vamos a ver ya en la parte final, y juzgar a aquel que cayó en adulterio, que cayó en fornicación. Fácil es agarrar el púlpito, o en este caso de la pandemia, fácil es agarrar una plataforma, sea Facebook o YouTube o la plataforma de Zoom, y poder apedrear a aquella mujer, a aquel hombre que adulteró, que robó, que fornicó, que estafó. Fácil es hacerlo cuando hay ignorancia en nosotros. Pero cuando nosotros estamos conscientes en nuestro sano juicio que nosotros también somos falibles, no vamos a atrevernos a hacer eso. Porque ahora falló mi hermano adulterando, y mañana puede ser que yo falle de la peor forma. No es que lo busquemos. El asunto es que una vez cae la semilla sobre la tierra, lo único que tenemos que hacer es sentarnos y esperar a que esa semilla germine. Y esa semilla germinará de acuerdo a lo que nosotros hayamos sembrado.
Es decir, la forma en la que nosotros tratamos a las personas, de esa misma forma las personas nos tratarán a nosotros. Jesús lo dijo de otra manera. En Mateo capítulo 7, referente a la regla de oro, Jesucristo dijo: todo lo que quisierais que los hombres hagan con vosotros, eso mismo haz tú con ellos. Eso mismo. Entonces está fácil. Si yo quiero comprensión cuando fallo, entonces tengo que comprender cuando alguien falla. Si yo quiero comprensión y respeto cuando peque, entonces yo tengo que hacer eso primero. La dinámica de siembra y cosecha no es al revés, no es a la inversa. No es de que primero vas a cosechar y luego vas a sembrar. No, primero sembramos y luego cosechamos. Entonces, amados, no perdamos de vista de que nosotros somos falibles. No importa cuánto estudies la Biblia, no importa cuánto trates de vivirla, no importa cuánto ores, cuánto ayunes, cuánto ofrendes, no importa qué liderazgo tú tengas, siempre y cuando Jesucristo todavía no ha venido para redimir este cuerpo, seguimos siendo falibles. Y por favor, eso no lo perdamos de vista, para que nosotros podamos demostrar el verdadero amor. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 7, encontramos ahí un fragmento de historia de cómo Jesús actuó referente a este tema. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros sea sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra en contra de ella. El verso 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían, dice, uno a uno, óigalo. Dice que salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y solo se quedó Jesús ¿con quién? Con la mujer que había cometido adulterio. Y no vamos a decir de que el adulterio no era algo escandaloso en los tiempos de Jesús. Bien, ameritaba, según la ley ceremonial, ameritaba de que esa mujer muriera lapidada. Pero Jesús eso lo vino a cambiar. Y al cambiarlo no quiere decir que Jesús haya aplaudido el adulterio. Lo que Jesús nos dejó ver a través de la actitud de los fariseos y de los escribas, los sumos sacerdotes que llevaron a esta mujer, es de que todo hombre es falible, toda mujer es falible. Por ende, a la hora que nosotros, hermano amado, amigos, a la hora que nosotros escuchamos que alguien peca, que alguien falla, de la peor forma que nosotros nunca imaginamos, debemos de, antes de emitir un juicio, antes de criticar, antes de seguir regando la bola, como decimos en el buen coloquial, pongámonos a pensar si nosotros somos infalibles. Y cuando nos hayamos dado cuenta de que nosotros somos falibles como esa persona que falló, ahí vamos a encontrar sabiduría y vamos a evitar usar nuestra lengua para ir a desacreditar a la persona que falló, porque ahora falló ella y mañana vamos a fallar nosotros. El tercer paso de los 5 que dije que iba a mencionar para poder conocer, practicar y vivir ese rostro del amor ignorado o subestimado es la paciencia. Debemos de tener paciencia con las personas. Fácil es exigir que nos tengan paciencia, pero cuando nosotros exigimos que nos tengan paciencia y luego las personas quieren que nosotros tengamos paciencia, a veces ahí nosotros nos quedamos en deuda. ¿Por qué? Porque perdemos de vista de que todos somos imperfectos. Perdemos de vista de que todos somos seres humanos y vamos a fallar de diferente forma
y se nos será exigida la paciencia, y también nosotros esperamos encontrar paciencia en las personas ante nuestras imperfecciones, porque perfecto solo Jesucristo. Y no importa si tienes 30, 50 años de ser cristiano, perfecto nunca vas a ser. Que tú tengas una mentalidad perfeccionista, esa es otra la historia. Porque una mentalidad perfeccionista se basa en ser tajante con los demás, en exigir de los demás, pero ellos mismos dejan mucho que desear en cuanto a sus responsabilidades. Jesucristo fue paciente. Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 25 al 30, ahí Jesucristo, aparte de decir, llevad mi yugo, o sea, déjense dirigir por mí, porque mi carga, o sea, lo que yo les digo es fácil. Además de eso, dice, aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. De tal manera que una persona mansa, una persona humilde, obviamente va a ser una persona que va a tener paciencia con los demás, porque han aprendido a ser obedientes y han aprendido a conocer, porque eso es humildad, conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas, conocer hasta dónde llega nuestra capacidad. Y cuando empezamos a medir nuestra capacidad, allí nosotros nos damos cuenta que nuestra capacidad es finita, que hay muchas cosas que no las podemos hacer por mucho que nosotros busquemos la perfección. Entonces nos da la capacidad para poder tener paciencia ante las imperfecciones de nuestros hermanos. Amados, siempre y cuando estemos rodeados de personas humanas como nosotros, vamos a necesitar ser pacientes con ellos y ellos necesitarán ser pacientes con nosotros. El cuarto paso que nos llevará a poder conocer, demostrar y vivir el verdadero amor, aparte de ser respetuosos con la decisión ajena, de ser comprensivos con el error y el pecado ajeno, basados en nuestra falibilidad, aparte de tener paciencia, nosotros ahora lo que tenemos que hacer, el cuarto paso, es interceder unos por otros con esperanza. Una intercesión basada en la esperanza. Es decir, cuando clamemos por alguien, cuando clamemos por una persona nueva, clamemos con la esperanza de que él y ella van a llegar a disfrutar el propósito por el cual Dios los llamó. Clamemos con la esperanza de que en ellos se va a perfeccionar la obra transformadora de Jesucristo. No los veamos de manera marginante. No debemos de degradarlos porque no saben hacer las cosas, porque no saben leer. No debemos tampoco de caer en el error de decir, bueno, voy a orar por la hermana Chencha, aunque yo sé que la telenovela nunca la deja. No, pues entonces es por demás que clamemos. Cuando vamos a interceder por alguien, debemos de interceder con esperanza. Y nosotros mismos debemos de ser testigos de eso. Si Jesús tuvo la capacidad de interceder por nosotros para que en nosotros se perfeccionara poco a poco la transformación, el perdón, la regeneración y el nuevo nacimiento, ¿por qué no va a hacer con nuestros hermanos igual? Así como intercedieron por nosotros mucha gente con esperanza, así también nosotros tenemos que interceder por nuestros hermanos. Debemos de interceder unos a otros. Porque nadie es perfecto, lo dije hace un instante. Pero Jesucristo, que es el perfecto, Él nos va a ayudar a nosotros a poder encaminarnos hacia la perfección cuando este cuerpo sea redimido en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos interceder los unos por los otros. Necesitamos comprender de que todavía, como dice el apóstol Pablo,
Todavía no se ha manifestado lo que nosotros debemos de ser. Pero cuando se manifieste lo que nosotros vamos a llegar a ser, veremos a Jesucristo tal como Él es. Gloria a Dios por ese plan tan perfecto que Jesucristo tiene para nosotros. Pero también tiene para todos aquellos que necesitan de nuestra intercesión. Estás discipulando a alguien. Estás ayudando a alguien a dar sus primeros pasos en el Evangelio. Trátalo con paciencia. Intercede por él con esperanza. No importa cuán temperamental sea la persona. No importa qué tan lleno de vicios esté. Puede ser que esté igual o peor que nosotros, o nosotros hayamos estado peor que él o ella. Lo cierto es que ellos necesitan que nosotros clamemos por ellos con esperanza. El quinto y último paso que debemos de hacer uso de él, de tal manera que nos encaminará junto a los 4 anteriores para poder conocer, demostrar y hacer vívido el verdadero amor, ese rostro ignorado o subestimado del amor. Amados, ese quinto paso es no jugar a ser jueces. No juguemos a ser jueces, porque eso nos puede salir, hermanos, demasiado caro. Jesucristo en el último capítulo que narra la parte final del Sermón del Monte, en el capítulo 7, Mateo capítulo 7 del verso 1 al verso 5, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Parecen palabras fuertes, pero Jesús es el que está hablando allí con amor. Porque nadie mejor que Jesús sabe las consecuencias que acarreamos sobre nuestra vida cuando jugamos a ser jueces. Podemos jugar de otra manera. Ahorita que tenemos tiempo de sobra por el estado de calamidad que estamos prisioneros los fines de semana, juguemos de otra manera. No juguemos a ser jueces. Porque si tú agarras a jugar pelota con tus hijos, el precio que tal vez vas a pagar es que te vas a poner todo sudoroso, que te vas a ensuciar, o de perdida te vas a doblar un pie, pero nada más ahí. Pero si nosotros jugamos a ser jueces, es peor que doblarte un pie. Cuando nosotros jugamos a ser jueces, estaremos sembrando, estaremos cavando una tumba, estaremos trabajando para que el día de mañana, de esa manera tan sin misericordia como juzgamos, así mismo nos van a juzgar a nosotros. Jesucristo fue claro y dijo: no juzguen para que no sean juzgados. O sea que está fácil. Si no quiero ser juzgado, entonces no juzgo. No quieres que nadie juzgue tu vida, tu familia, entonces no juzgues a una persona, no juzgues a la familia de otra persona. No quieres que juzguen a tus hijos, entonces no juzgues los hijos de otro. No quieres que te juzguen cuando una de tus hijas comete un error de tal manera que va a venir un bebé en camino. No juzgues entonces cuando sale ese problema en la familia de otra persona. Jesucristo lo puso fácil. Vuelvo a reintegrar lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 11, del verso 25 al 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El problema es de que casi siempre cuando hemos juzgado a alguien se nos olvida. Pero la vida misma
Dios mismo no olvida la clase de semilla que nosotros sembramos y tenemos que cosecharla. Con el dolor de su corazón, Dios sabe que vamos a cosechar lo que de manera incorrecta sembramos. No quieres que nadie juzgue tu matrimonio. No juzgues el matrimonio de otro. Deja que viva su matrimonio cada quien como quiere. Porque con la misma medida con que tú mides, dijo Jesús, yo nada más estoy transcribiendo verbalmente lo que Jesús dijo. Por eso lo tomé ahí del capítulo 7. Yo solo estoy narrando lo que Jesús dijo. Y Jesús fue el que dijo, con la misma medida con que tú mides, con esa medida tú vas a ser medido. Ahora bien, Pablo a los romanos lo dijo de otra manera. Me voy aproximando a la conclusión. Pablo lo dijo de otra manera en el capítulo 2, verso 1 a los cristianos de Roma. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre cualquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Me gusta la forma en la que Jesús se dirigió a la mujer que había sido sorprendida en el hecho de adulterio, en el Evangelio de Juan capítulo 8, la parte B del verso 11. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Tenía Jesús solvencia para condenar y juzgar a esta mujer? La tenía. Hasta la pregunta ofende. Jesús tenía toda la solvencia para juzgar y condenar a esta mujer. Pero decidió no hacerlo. No porque Jesús haya sido falible. No. Jesús poseía infalibilidad. Jesús lo hizo para dejarnos a nosotros una gran enseñanza. Jesús tenía en el Antiguo Testamento, tenía autorización para juzgar y autorizar a que lapidaran a esa mujer. Pero Jesús, a pesar que sabía que en el Antiguo Testamento era cierto lo que aquellos le habían dicho para tentarlo, Jesús no usó de ello para condenarla. ¿A qué quiero llegar? Amados, aunque nosotros escrituralmente nos demos cuenta que es pecado mentir, que es pecado adulterar, fornicar, robar, que es pecado ser incrédulo, aunque nos demos cuenta, aunque podamos sustentarlo con la Biblia, no caigamos en el error de jugar a ser jueces. Dejémoselo a Dios. Él es quien murió por ese hermanito y por esa hermanita que ahora adulteró, fornicó, robó o se volvió incrédulo o cayó de la gracia. Es Jesucristo quien murió por él o por ella. Entonces dejemos ese asunto en las manos de Él. Él es experto en restaurar. Él es experto en poder poner cada pieza del rompecabezas en su lugar. Nosotros no. Nosotros, cuando jugamos a ser jueces, lejos de restaurar, terminamos de arruinar la vida de la gente. Cuando nosotros jugamos a ser jueces y queremos poner las piezas en el rompecabezas, hermanos, terminamos perdiendo las piezas. Es decir, nosotros no tenemos la capacidad de juzgar, no tenemos la capacidad de restaurar a nadie, no tenemos la capacidad de ser jueces. Hay personas de que cuando ven algo que a ellos no les parece, pareciera que fueran un canino a punto que les va a dar rabia. Hasta espuma les sale por la boca y pasan rematando con los de su casa, porque es que acabo de ver al hermano, acabo de ver a la hermana con esta prenda de ropa, acabo de ver a la hermana, al hermano que adulteró, que fornicó, andaba con la mujer que no era de él o de ella. Y lo que hacemos
es cambiar la versión y decimos, es que me pongo así porque soy celoso de la obra de Dios. Eso es mentira. Si fuéramos celosos de la obra de Dios, ese celo lo dirigiríamos a nosotros para perfeccionarnos. Y cuando seamos perfectos, tenemos toda la solvencia y toda la capacidad que Jesús tuvo para poder juzgar y condenar a la gente. Pero mientras tanto, no nos conviene jugar a jueces. Peor aún si empezamos en el Evangelio. Peor aún si tenemos tal vez 5 años de ser cristianos. Como dijo el pastor Manuel en una vez, todavía estamos en pañales. Y por estar en pañales, aunque tengamos 5 años de ser cristianos y ya tal vez predicamos un poquito la palabra, eso no nos da derecho a juzgar a nadie. Bíblicamente no nos da derecho, porque eso nos puede salir caro. Ahora bien, amados hermanos, el mundo, la iglesia, todo ser humano, somos falibles. Por ende, estamos necesitados de ese verdadero amor. De ese amor que no se demuestra con una libra de frijol, no se demuestra con un abrazo, con un beso. Se demuestra en comprensión, se demuestra con paciencia, con misericordia. Se demuestra a través de la intercesión con esperanza. Se demuestra a través del respeto. Respetemos a los demás para que ellos nos respeten a nosotros. No juzguemos a los demás para que ellos no nos juzguen a nosotros. Ese fue el estilo de vida que Jesús tuvo, y ese mismo estilo de vida debemos de tenerlo nosotros. El Dios hecho carne nos dio a nosotros el ejemplo. Ahora, que querramos seguir otro ejemplo, un ejemplo religioso tradicionalista, un ejemplo de ignorancia bíblica, entonces eso ya es un bono extra. Pero nuestro trabajo es vivir como Jesús dijo que nosotros debíamos de vivir. Así que vivamos la vida cristiana de acuerdo a lo que nosotros estudiamos en la Biblia y a la correcta interpretación. Tú que todavía no eres cristiano, Jesucristo es el único camino para poder tener una vida transformada en esta tierra, y es el único camino para poder llegar al Padre y a la vida eterna. Él te está llamando, Él te espera. No te pongas a pensar de que Dios no va a cambiarte, de que Dios no va a aceptarte, de que tienes muchas cosas malas, difíciles de perdonar. Te aseguro que Jesucristo perdona todo lo que tú hayas hecho. Me lo perdonó a mí, que posiblemente yo era peor que tú. Me transformó a mí, que sin duda yo era peor que tú. Entonces, si me funcionó a mí Jesús para perdonarme, para transformar mi vida y para poder darme un nuevo destino, entonces te aseguro que te funciona a ti también. Toma la decisión. Los tiempos son malos. Cuando la muerte vendrá, cuando Jesucristo vendrá por nosotros, la iglesia, no lo sabemos. Y queremos de todo corazón que tú seas parte de la iglesia de Jesucristo, y que estemos todos juntos preparados para el encuentro de nuestro amado Señor e ir a vivir una vida eterna. Concluyo con una oración contigo y por ti, de tal manera que Dios te ayude a poder tomar la decisión correcta de aceptar a Jesucristo, de reconciliarte con Él. Todavía tienes vida, todavía tienes la capacidad de razonar, de tal manera que puedes acercarte a Él a pedirle perdón. Amado Rey, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por la palabra que has traído a nosotros. Gracias, Señor, porque a través de tu misericordia y de tu amor nos damos cuenta cuánta paciencia has tenido con nosotros, que has sabido caminar al paso que nosotros podemos andar. Gracias porque a pesar de nuestros errores, de nuestros defectos, encontramos en ti comprensión, encontramos paciencia. Gracias porque a pesar que pecamos, encontramos en ti perdón y tú nos limpias de toda maldad. Te rogamos, Padre, que nos ayudes, dándonos la capacidad de poder vivir esa clase de amor que tú nos diste a nosotros. Ese amor que se ve reflejado en el respeto, en la comprensión, en la misericordia.
que se ve reflejado, Señor, en la comprensión integral, de tal manera, Señor, de que ante ti podemos estar seguros que si hay alguien que nos comprende eres tú, pero que también nosotros necesitamos desarrollar esa clase de comprensión, esa clase de amor hacia nuestros semejantes, para que cuando nosotros los veamos pecar, cuando veamos que fallan, nosotros, lejos de ser un puñal, lejos de ser un aguijón que los termine de dañar o derrumbar, nosotros seamos ese brazo de apoyo, que seamos esa fortaleza que ellos necesitan, que seamos esa fuente de comprensión, que podamos ser esa fuente de discreción que ellos necesitan para poder ayudarles a consolidarse, a poder ayudarles a poder mejorar delante de ti, porque no importa cuántas veces nosotros fallemos, en ti encontramos comprensión. No importa cuántas veces nosotros pequemos, en ti vamos a hallar perdón, siempre y cuando vengamos con un corazón contrito y humillado. Te ruego, Padre, bendición por cada una de las personas, amigos, hermanos que escucharon tu palabra. Obra a través de tu Espíritu Santo para que esa palabra la hagamos nuestra y que podamos, Señor, haber aprendido mucho, haber comprendido, haber retenido tu mensaje de tal manera que se refleje en nuestro diario caminar. Te ruego, Padre, bendición por cada uno de mis hermanos y hermanas, por los amados amigos y amigas que estuvieron en esta transmisión. Bendícelos en el nombre de Jesús. Corónales de favores y misericordias. Provéeles todo lo que ellos necesitan, Señor, en el nombre de Jesús. Todo te lo pido, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que la paz de Dios quede con cada uno de ustedes, y deseo de parte de nuestro Dios que ustedes sean bendecidos de manera integral y que Dios los proteja a ustedes, a sus familias, y que Dios los bendiga. Tengan la mejor de las noches. Bendiciones.